hace aquí? Betty, discúlpeme por no decirle, pero aquí tuvimos que guardar todo lo de la nueva colección. Hugo no puede ver sus diseños en las telas que nosotros elegimos. Le voy a pedir un favor. En 20 minutos lleva todo esto por la parte de atrás a los camerinos del showroom, ¿de acuerdo? Hugo no lo puede ver. Lo lleva todo, ¿sí? Ay, ya me estoy nunca. Ya, Respirando. Ay. ¡Lo logré, Miss Julie! ¡Acabo de ganar en la bolsa! ¡Ay, Miss Julie! ¿Estás bien loco, Nicolás? ¡Qué ricos tamalitos! Mira, Miss Julie, pronto vamos a estar comiendo estos tamalitos, pero así sentados en los Hamptons o en un yate recorriendo toda la costa de Miami. Te lo juro. Ay, sí, como si estuvieras manejando un dineral. No, ¿verdad? No, pero no hay que ser malagradecidos, Miss Julia. Hay que, pues recibir todo eso bueno y agradecerle al universo. ¿Sí? ¿Por qué cree que yo me la paso comiendo? ¿Por qué? Bueno, porque tengo que alimentar a todo mi ejército de neuronitas que tengo aquí, Miss Julia. Si no, creo que dio aquí. A ver, Armando, ¿por qué tienes esa cara? Estás estresado. No tienes por qué. Tienes el éxito asegurado. Es mi primera colección como presidente de B&M. Es un proyecto con el que había soñado desde hace muchos años. Yo lo sé. Y un éxito rotundo. Yo sé que este proyecto es ambicioso, pero luego de ver los diseños de Hugo y las telas con las que van a trabajar, tienen el éxito asegurado. Ojalá, Catalina. Claro que sí. Solo me queda una duda, Armando. Sí. ¿Por qué siendo este tu proyecto consentido no están aquí Roberto y Margarita? No quise molestarlos, ellos están descansando. Además, este es simplemente un desfile a puerta cerrada, ¿no? Con los compradores que tú me ayudaste a reunir. Es una prueba de mi colección antes de lanzarla al mercado y a los medios de comunicación. Me siento muy orgullosa de estar trabajando contigo en este proyecto. Así que relájate y disfruta de tu éxito. Deja que la buena energía llegue a este evento, tú vas a ver. Gracias. Es que esos no son. Inesita, ¿qué sabes de mis vestidos? No sé nada. Simplemente no han llegado, Hugo. No han llegado. Aquí parece que el menos importante sos vos. Porque digo, cuando yo era modelo, los desfiles eran otro nivel. Perdóname, pero aquí la estrella soy yo. ¿Te das cuenta? Vos deberías estar allá afuera y no aquí atrás vistiendo modelitos. Ay, Fabi, no me ayudas en nada, créeme. Hoy es un gran día. Lo que pasa es que mis vestidos todavía no llegan. Yo solo te lo digo porque te quiero proteger y porque te quiero. Pero al parecer Armando tiene otros intereses. Si no, ¿dónde está la ropa? A ver, no. ¿Me pueden explicar por qué no podemos ver el desfile? Me urge ver la colección del insoportable ese. Yo también quiero verla. Hugo me cae como una patada en la espinilla, pero me encantan sus diseños. Lo siento, chicas. Mi jefe me dijo que era una exhibición privada y que no podíamos ir. No, pero ¿por qué? Si siempre hemos visto todos los desfiles, no entiendo. ¿Qué parte de privado no están entendiendo? Este desfile es únicamente para las personas que sí contamos en esta empresa. Hello. ¿Y qué vas a contar tú, popote entaconado? Si tú eres un cero a la izquierda, donde quiera que te pongan. Tú lo que me tienes es envidia, gorda. Pero cacaren todo lo que quieran. De todas formas no van a ir. Marce, ¿podrías por favor iluminar a las feas y explicarles que no están invitadas al desfile? Chicas, lo que sucede es que esto será una presentación privada para unos clientes, pero les prometo que para la próxima sí estarán invitadas. Mariana, Patricia, las espero en el showroom. Para que vayan entendiendo quién es quién, cacatúas. A ver, cacatúa oxigenada. Probablemente nosotras no vamos a ir, pero ¿sabes quién sí va a ir? La asistente de presidencia, o sea, tu jefa. Tu jefa. Beatriz nunca va a ser mi jefa, ni hoy, ni mañana, ni jamás en la vida. No hay nadie.
Mi querida panacea del conocimiento, discúlpame, pero perdóname. ¿Tanto misterio? ¿No estamos haciendo nada ilegal? ¿Qué pasó? Necesito que te encargues de Hugo. Aunque no quieras, Hugo va a tener que ver la ropa del desfile. Él siempre ha visto a sus modelos. Tenemos que entretenerlo antes de que se arme un escándalo. No sé, llévatelo, ábrele una botella de champaña, emborráchalo, lo que sea. No me va a dejar. Hugo nunca bebe antes de los desfiles. Entonces amárralo, ráptalo, anestésialo, lo que sea. Pero tenemos que lograr que Hugo se quede en el showroom. Hugo, ven. Quiero presentar a los nuevos compradores de tu colección. Están preguntando por ti. No quiero dejar los camerinos porque todavía no llegan mis vestidos. Están a punto de llegar, no te preocupes. Sabes que no te puedo mentir. Tuvimos un problema con el envío, pero ya está todo resuelto. ¿De verdad no me están ocultando nada? Hugo, todo está bien. ¿Tú crees que Armando y yo estaremos tan tranquilos si tuviéramos algún problema? Ahora disfruta de tu noche. Hoy le demostrarás a los grandes de Manhattan que eres una estrella. Mr. Thompson, I'd like to introduce you to the genius behind what you're about to witness. He is V&M's biggest star, Hugo Lombardi. It's a pleasure. Nice to meet you, Hugo. Nice meeting you. Créanme que lo que van a ver es una revelación. Ustedes jamás han visto un desfile como este. Mis queridas damiselas, Llegó la ropa, muchachas. Tenemos desfile. las prendas que adornarán estas esbeltas figuras, Inesita. Oye, Gracias, Inesita, ¿necesitas gracias, ayuda? Giovanni. Gracias. A la calle, Giovanni. No te demores. Ay, menos mal que trajeron la ropa. Me estaban matando de los nervios. Ay, a ver. Betty. Aquí hay un error. Hugo tiene que ver esto. Por favor, no, necesita, no le digas nada. Esta no es la tela. Yo lo sé, pero fue la única que alcanzó con el presupuesto. No, pero esto es muy grave, Betty. Hugo tiene que saber. Oye, es que el señor Armando no quiere que haya problemas. No, pero ¿cómo le voy a ocultar una cosa así a Hugo? Él es el diseñador. Esta colección es su sueño. Ya. Mira esto. Esto se supone que es un traje de cóctel. Mira la caída que tiene eso. Parece una ropa de mercado. No. Yo sé que Hugo no va a permitir que esto se muestre. No sé, Inesita, pero fue la orden que dio el señor Armando. Betty. Inesita, yo te entiendo. Créeme que te entiendo perfectamente bien. Pero tú entiéndeme a mí. No podemos vestir a las modelos con ropa que no va a salir al mercado. Por favor, ayúdame con eso y cálmate, ¿sí? Por favor. Está bien. Gracias, muchas gracias. ¿Todo bien, Inesita? ¿Traes una cara? No. Ay, bueno, mucho estrés. ¿Y Hugo? Sí, Hugo debe andar por el showroom. Ve a buscarlo por allá. Y esos deben ser los vestidos, Sí, son los vestidos. Ya vamos a empezar a vestir a las muchachas, así que por favor, ve para el showroom. Gracias. Bueno, muchachas, a vestirse, que va a comenzar el desfile. Permiso. Se los robo un segundo, pero ya regresa. Con permiso. ¿Qué pasa? Creo que deberías tomarte esta copa de champán antes de que te diga lo que... No me gusta tomar alcohol porque ya sabes que cuando bebo alcohol se me nota lo gay. ¿La ropa ya llegó? Ay, pues entonces es una gran noticia. No. No, la ropa la trajo la fea esa asistente de Armando. Y algo muy extraño está pasando allá atrás, así que Vieja deberías... espantosa me va a huir. ¿A dónde va Hugo? Fue al baño, pero ya regresa. Inés, ¿qué hace esta niña aquí? Quita tus asquerosas, espantosas y cochinas manos de mis diseños. ¿Quién la dejó entrar? ¿Quién dejó entrar a esta niña? Ella solo me estaba haciendo un favor, pero ya Betty se iba, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué haces aquí? Tú debías estar afuera con los compradores. A ver. Yo me puedo encargar sola. Inés, veo que son mis diseños, porque sí son mis diseños, veo los colores, pero la tela raspa.
¿Por qué raspa la tela? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ¿A dónde vas, niña? Ven acá. Tú llegaste a esta empresa para arruinar mi carrera, ¿verdad? Eres una coralillo. ¿Dónde están mis vestidos? Ladrona, devuélveme mis vestidos. ¿Dónde están mis vestidos? Quiero que me digas dónde están mis vestidos. ¿Dónde están mis vestidos, niña? Ladrona. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.